El futuro rey de copas nació en el centro de la ciudad de Buenos Aires el primer día de enero de 1905, una época en la que se fundaban clubes, en las que había equipos de fútbol por todos lados. Hay que decir que era un grupo de chicos que no pudieron jugar un campeonato de una empresa, que se rebelaron y que decidieron fundar un equipo primero, después fue un club. Le pusieron Independiente para marcar una diferencia con todos sus compañeros y con toda la gente. Ese equipo nació con camiseta blanca con toques azules, que rápidamente cambió por el rojo que todos conocen. Bueno, Independiente fue así como mi segunda casa. Yo en Independiente he vivido grandes equipos, tuve la fortuna de estar con grandes equipos, con grandes defensas y con grandes equipos. Y los recuerdos que tengo son imborrables porque te imaginas que tantos años y gracias a Dios tantas cosas lindas me sucedieron que no te podés olvidar. Un diario brasilero tituló Independiente dio una lección de fútbol. Bueno, eso te llena de satisfacción, ¿no? En el país que más títulos ha ganado de Copas del Mundo y donde se valora el buen juego, Independiente fue uno de sus máximos exponentes. Indudablemente le debo mucho a Independiente, aunque dejé muchas cosas de lado por Independiente, sobre todo con contratos en el extranjero. Yo Independiente lo tengo acá. Para mí Independiente es sentimiento. Eso no se explica, eso no se vende, eso no... Cuando me puse el buzo de arquero, defendía ese arco como, no sé, como un hijo, ¿viste? No me lo tocás. El fútbol es un juego. Independiente salió campeón jugando. La fundación se hace en Hipólito Yrigoyen 584, sí, puntualmente. La primera asamblea se produce en la casa del secretario Bevilacqua, en la calle Esmeralda, siempre en la zona céntrica. Independiente nace bien porteño, bien del centro. Obviamente tenían que buscar un lugar para practicar el fútbol que tanto deseaban. Había canchitas en los alrededores del puerto, pero ya estaban tomadas por algunos clubes tradicionales de la zona. Independiente se muda muy pronto a la esquina de Donato Álvarez y Avenida San Martín. Pasa a jugar en Recoleta unos meses y retorna al barrio anterior para establecerse en Paysandú, antes Borrego y Espinosa, zona inundable cercana al arroyo Maldonado. Cansados de no tener un hogar definitivo, los dirigentes resuelven irse hacia otro lado. Deciden ir a ver un campito en un barrio denominado Crucecita, en la calle Manuel Ocantos, que era totalmente descampado. Era una zona enorme conocida como la Quinta de Núñez, y para ser más exacto, en el Potrero de García. Ya tenemos Avellaneda, barrio Crucecita, Quinta de Núñez, Potrero de García. Ahí Independiente instala su primera cancha en Avellaneda, calle Manuel Ocantos 540, que posteriormente con el cambio de catastro de numeración pasa hoy en día a ser 539, donde hace poco tiempo se colocó una placa en conmemoración a esa primera cancha. El debut en tercera división
fue increíble. Un debut desastroso e histórico, que quien más lo recuerda obviamente es Atlanta, como uno de sus más brillantes logros, haber derrotado al futuro rey de copas en 1907 por 21-1. Y bueno, después va mejorando el equipo. La segunda fecha pierde 14-0. Se reciben en 2 fechas 35 goles. Lo que ahora nos parece risueño, parece increíble realmente que Independiente haya llegado a ser lo que es después de haber recibido 35 goles en 2 fechas. Tendría desquite ante el rival histórico en aquel 1907. Faltando unos pocos minutos, Rosendo De Giorgi, curiosamente quien le había dado el nombre Independiente, quien había tomado la decisión de fundar Independiente, quien fue el primer presidente de Independiente, Rosendo Cecilio De Giorgi, convierte a los 42 minutos del segundo tiempo el tercer gol con el cual le da el primer triunfo en la historia Independiente sobre Racing. Y relega a Racing tras Atlanta y no clasifica. O sea, ese fue el primer hito mayor en la historia de Independiente. La primera camiseta tiene una explicación. Y la segunda, la roja, sigue siendo motivo de controversias. A partir de la asamblea de 1905, del 25 de marzo, se decide modificar el uniforme y adoptar oficialmente una camiseta blanca con puños, cuello y bolsillo azul. Algunos investigadores afirman que el rojo de Independiente se originó en las simpatías políticas de sus fundadores, y otros aseguran que tiene relación con la admiración por el Nottingham Forest de Inglaterra que había visitado la Argentina. Son 2 teorías que siempre han coexistido oralmente, nunca con fundamentos. Mayoritariamente se decía que Independiente había adoptado la camiseta del Nottingham Forest porque en el viaje, en la gira del Nottingham por Argentina y Uruguay en 1905, habían quedado deslumbrados, particularmente Arístides, Langone, con el color del Nottingham Forest. Era un club de laburantes y sociabilizado, sociabilizante y socialista. Porque Independiente no es rojo por el Nottingham Forest, es rojo porque la dirigencia Independiente, que se aparta del Racing y del Banfield, porque así se decía en aquel momento, por eso logra ser independiente, por independizarse, elige el color rojo después del primitivo blanco con vivos azules, formando el Independiente Fútbol Club para convertirse en el Club Atlético Independiente por la extracción y el origen de sus dirigentes, que eran absolutamente socialistas. Que Arístides era admirador de Alfredo Palacios y de toda la ideología socialista. Entonces tenemos el primer presidente electo de Independiente, socialista. Rosendo De Giorgi, según me refiere su nieta, Susana De Giorgi, también militante socialista. Definitivamente instalados en Avellaneda, los rojos llegaron a Primera División en 1912 y siempre estuvieron peleando el título, cosechando gran cantidad de simpatizantes. Crecían los duelos con Racing y llegaron 2 campeonatos en el amateurismo, uno en 1922 y otro en 1926 en forma invicta. En aquel equipo brillaban varios delanteros. Manuel La Chancha Seoane, el mayor goleador del amateurismo, junto con Raimundo Viviani Orsi, que se consagrara campeón mundial jugando para Italia en 1934, y con Luis Rabascino, el llamado Rey de la Gambeta. Un terceto espectacular. Independiente se caracteriza por tener los 2 goleadores mayores, tanto del amateurismo, Manuel Seoane, como del profesionalismo, Arsenio Erico. Es un logro que ningún club lo pudo
obtener. Independiente pudo haber ganado el segundo torneo profesional en 1932, pero finalmente perdió en el desempate ante River por 3-0. Ya estaba en el club Antonio Sastre, vecino de aquí de la zona de Avellaneda. Se incorpora poco tiempo después Arsenio Erico, un delantero paraguayo, y un par de años más adelante llega Vicente de la Mata, procedente de Central Córdoba de Rosario. Entre los tres armaron el más famoso terceto diabólico de la historia roja. Entre los tres hicieron 556 goles en Primera División. Entre los tres y con sus compañeros lograron ganar los torneos de 1938 y de 1939. Estaba de Arsenio, que no era egoísta, era un extraordinario jugador, y la virtud más grande que tenía era de que no era egoísta. Es que no se conocía el egoísmo en aquel entonces. Un día de abril de 1934-35, parte en barco de Asunción hacia Buenos Aires Erico para jugar en Argentina. Se enteran los dirigentes independientes que lo están esperando los dirigentes de River en el puerto con una oferta irresistible. Recordemos que River eran los millonarios de ese entonces. El mote había surgido en esa década del 30. Lo hacen bajar Erico en Rosario para evitar el contacto con los dirigentes de River. Baja en el puerto de Rosario el barco, se baja Erico y termina de completar el viaje a Buenos Aires en tren. De retiro a Avellaneda, firma el contrato, los dirigentes de River todavía lo están esperando en el puerto y Independiente se hace del más grande goleador de la historia del fútbol argentino. Mi padre en el año 40, creo, me lleva a Independiente y River acá. Y claro, yo iba a ver a Erico, y él era gallina. Y empieza el partido y qué sé yo, fue un partido muy lindo, 2-2. Pero cuando se hace un centro faltando 3 minutos y Erico salta, pero salta y no llega con la cabeza. Y sobre el aire se ladea y queda como en posición horizontal y con el taco hace ¡pac! Y mete el 3-2. Después de 1940, empieza un periodo sin títulos que se corta en 1948, cuando los rojos ganan el torneo en medio de la huelga de profesionales. Serán 2 décadas difíciles hasta 1960, porque en los años 50 no llega ningún campeonato, salvo la satisfacción de haber promovido una línea delantera increíble. Aquella de Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Los mismos 5 héroes del mítico 3-1 a Inglaterra en la cancha de River. La tarde del gol de Ernesto Grillo que quedó en el recuerdo imborrable de quienes fueron al Monumental. Grillo la rompió y años después se fue al fútbol italiano. Independiente en aquel tiempo sacaba jugadores. Entonces pensar en gastar dinero en la compra de un jugador, no. Si Independiente hubiera invertido para comprar un par de defensores, Independiente podía ganar 2 o 3 campeonatos. En la historia estamos que, si usted es muy lindo, todo muy lindo, dice, pero nunca ganó un campeonato. Pero yo me sigo quedando en los espectáculos. Quedábamos a la gente que venían de Quilmes, venían de Berazategui, venían de Lanús, venían de todos lados a Independiente. Independiente le ofrecía la seguridad de un buen espectáculo, al margen del resultado. Independiente gana el torneo de 1960 y repite en 1963. Después de aquel escandaloso 9-1 contra San Lorenzo en esta misma cancha de Avellaneda, Independiente queda habilitado para jugar la Copa Libertadores de América que ni Boca ni San Lorenzo habían podido ganar. No pudo ser mejor el debut del rojo en esa Copa. Gana la Copa Libertadores de 1964
repite en 1965 y por 2 veces tiene la chance de ser campeón del mundo. Enfrenta al poderoso Internazionale de Milán, el equipo de Lenio Herrera, que lo supera en esas 2 finales. De todos modos, quedó el saldo positivo por haber ganado las 2 Copas Libertadores en los años 60 y por haber llegado a disputar la final ante semejante equipo italiano. Mientras tanto, el club crecía, se inauguraban obras, seguía siendo socios y era un ejemplo para todo el fútbol argentino. En San Siro, estaba con él yo, en el 64, y entró Internacional, el Internacional, y empezó a silbar. Esa fue la gira de la final, que habíamos ganado 1-0 acá con un gol de Mario Rodríguez, y allí perdimos 2-0 con 2 goles de Corso. Y entonces iba a la final a Madrid. En ese tercer partido fuimos superiores nosotros al Inter. Fue en la cancha del Real de Madrid. Me recuerdo que yo no usaba guantes y había momentos del partido que llovía. Y la gente que estaba viendo, los espectadores, me decía como que no usaba los guantes. Y un partido también duro, pero Independiente tuvo un par de situaciones, inclusive en una hubo un penal que no dieron, un gol anulado que era válido, y el gol de ellos que fue en tiempo suplementario estaba en offside como de 3-4 metros. Con esto te quiero decir que hay exteriores que no eran de los mejores para nosotros, pero Independiente ahí tenía que haber sido campeón intercontinental. Había hecho todos los méritos suficientes para salir campeón. Son cosas a veces que en el fútbol no se pueden predecir. Yo me acuerdo que cuando Bernau metió el gol salí corriendo para la platea, así para adelante, con un primo mío. Y la decepción, el dolor. No recuerdo este offside tan claro que dice Santoro de 4 metros, pero es posible que en ese partido se viera todo triste y deformado por la córnea de los hinchas de Independiente. Vi después al equipo muy triste, muy vencidos. Llega 1967 y con la dirección técnica del brasileño Osvaldo Brandao, los rojos ganan el primer campeonato nacional. Asoma Héctor Chirola Yazalde, incorporado desde el humilde Piraña, y comienzan a destacarse otros futbolistas como Pastoriza, el Chivo Pavoni y varios más. Independiente gana 2 torneos metropolitanos en 1970 y 1971, sacándoles el festejo en la última fecha a River y a Vélez, respectivamente. A partir del año 71. Y del año 71 se fue formando el gran equipo de Independiente. Nosotros conseguimos un título, el campeonato metropolitano, casi en el último momento del campeonato, porque venía puntero Vélez Sarsfield y nosotros perdimos el penúltimo partido y ellos también perdieron y quedamos a un punto. Y se definía el torneo Vélez de local y nosotros de local. Vélez perdió de local, tenían la fiesta preparada casi para festejar el título y nosotros, que teníamos una remota esperanza, terminamos dando la vuelta olímpica. Ahí se inicia el gran equipo. Los éxitos logrados por Independiente en la primera mitad de la década del 70 son los que le otorgaron el título por el que todo el mundo lo conoce. El Rey de Copas o el Orgullo Nacional, que es lo mismo. Ganó el Metropolitano de 1970, se quedó también con el Metropolitano de 1971, pero entre el 72 y el 75 enhebró 4 Copas Libertadores consecutivas. Y en 1973 se dio el gusto de ganar su Copa Intercontinental de visitante, en el Estadio Olímpico de Roma ante la poderosa Juventus italiana. Hay que decir que esto despertó la envidia o el reconocimiento de la mayoría. Me parece que son credenciales suficientes para postular a Independiente como uno de los grandes del fútbol mundial. Cuando vos estabas en un equipo así victorioso, el jugador se mantenía dentro de la institución. Capaz que tenías una carrera con una prolongación de 5, 6, 7 años, 10 años, como pasó en el caso que estábamos hablando del Chivo, del Bocha, mío.
era muy difícil a veces tener la oportunidad que te puedan comprar. Y lógicamente uno vistiendo la camiseta y todos los fines de semana estar luchando por esa camiseta, hay un sentimiento muy importante y muy profundo, te llega muy profundamente, que cuando llega el momento se ve en el campo de juego. Hoy en día el jugador de fútbol es muy transitorio, está 6 meses, un año en un club, otros 6 meses, no llega a encariñarse con la camiseta, ni conseguir amistades dentro de los grupos. Se terminó esa etapa que estabas muchos años y permanecías dentro de la institución. La tercera copa llegó en 1972, cuando venció a Universitario de Perú en Avellaneda. El rojo también dio la vuelta olímpica en el Estadio Centenario de Montevideo en 1973. Su vencido fue el ascendente Colo-Colo chileno. Ricardo Pavoni lo recuerda así. Nosotros vamos a jugar el primer partido acá y empatamos. Entonces allá en Santiago estaba el problema de político y entonces la gente necesitaba un escape para... Te imaginas que la Copa América era ideal para ello. Entonces todo era un país contra de nosotros. Nos cerraron el túnel, teníamos que pasar por la platea, nos llevaban a patadas de la platea al vestuario, del vestuario a la cancha, así, ¿viste? Fue terrible. Pero ahí el equipo demostró una personalidad imbancable. Ahí fue el equipo, todos, y Arpi Filo, que era el árbitro, en aquel momento era el mejor pito que había en toda Sudamérica, dirigió bárbaro. Pero bueno, ese era un clima durísimo, que en mi vida jugué con un clima. Pero bueno, la personalidad que tenía el equipo hizo que empatáramos de vuelta. Y en Montevideo jugamos un partido que quizás creo que fue el debut oficial de Bocchini en la Copa Libertadores de América. Nosotros empatamos los primeros 90 minutos y hubo un alargue, 15 y otros 15, y ahí entraron Giachelo y Bocchini. Y nosotros en el segundo alargue del tiempo suplementario pudimos conseguir el gol que al final nos posibilitó ganar la Copa Libertadores de 73. Y en tiempo suplementario entra el Bocha y Giachelo y la mete Giacho. Esa fue una copa que yo no sé si la grité. Me descargué en el partido, después del partido, en el micro, en el hotel. No, eso fue una descarga muchísimo, porque eran muchas contras ajenas a lo que podía pasar en 120 por 60, ¿no? En el medio de tantos éxitos nacionales e internacionales, se consolida una dupla histórica formada por Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni. Multicampeones, inseparables dentro y fuera de la cancha, condujeron al rojo a ganar todo. Llegaron a la Copa de 1974 ante San Pablo y la cuarta consecutiva en 1975 frente a la Unión Española Chilena con Bocchini y con Bertoni. Ambos llevaron al rojo a quedarse, además, con un título nacional en 1977 que fue épico. Con 3 jugadores menos, Independiente logró empatarle al encumbrado Talleres Cordobés y quedarse con el campeonato. Los mismos Bocchini y Bertoni que habían construido la pared para el gol ante Juventus y la Copa Intercontinental en Roma. En 1978, los rojos repitieron, ganándole la final del torneo nacional al River de Ángel Labruna. Juventus fue uno de esos, con el Talleres de Córdoba fue otro, pero hubo otros goles, tanto lo podía definir él como yo, pero el entendimiento era perfecto porque también aparte de las prácticas que nosotros hacíamos juntos en Independiente, vivíamos juntos y a veces nos íbamos a jugar hacia algún campito, alguna cancha que tuviéramos cerca y ahí estábamos todo el día con la pelota. Yo pienso en la definición de Bocchini, en la pared con Bertoni, en la manera en la cual enfrenta nada más ni nada menos que a Dino Zoff, y no puedo dejar de pensar que 5 años después, entre Bocchini, Bertoni y Biondi, en Córdoba, con
3 futbolistas menos, Independiente le termina empatando el partido a Talleres de Córdoba de la misma manera, tirando paredes. Mal que les pese, seguimos haciendo goles en los partidos clave, tirando paredes. Entonces, esto hasta lo he discutido con futbolistas de Independiente. Cuando se habla del paladar, por supuesto que existe un paladar. Cuando el de Independiente sacaba chapa de paladar negro, era obvio que tenía con qué sacarlo. Y esto no es ni una situación ni de vanidad ni de pedantería. Nos expulsaron a 3 jugadores, al Negro Galván, a Omar La Rosa y a mí. Y bueno, después, lógicamente, ahí esa triple pared con Bertoni, Bochini y Biondi, viste, convirtieron el gol, el Bocha, y salimos campeones. Creo que eso fue la mayor hazaña, viste, del fútbol argentino, ¿no? Con 8 jugadores en una cancha tan completa como la de Talleres, con un equipo tan grande como el de Talleres. Y estoy en la tribuna, atrás del arco, donde hace el gol el Bocha. Caigo, calones abajo, abrazado con un señor, que después que nos levantamos, nos recuperamos y que vivíamos la emoción, el llanto, la lágrima, el tipo me mira, me agarra de la cara, yo no me olvido nunca más, tenía 20 años, macho. Cumplió en febrero, o sea que todavía no había cumplido 21 en el 78 ese. Me agarra la cara y me dijo, nene, entendelo, esto es Independiente. A comienzos de los años 80, Independiente produce un nuevo ciclo exitoso de manera nacional e internacional. Sale subcampeón de Estudiantes de La Plata en el Metro 82, repite en el Nacional 83, pero finalmente logra ser campeón del Torneo Metropolitano de 1983. Eso lo habilita para ir a la Copa Libertadores, que también gana, derrotando en una recordada final con gol de Jorge Burruchaga en Porto Alegre al gremio brasileño. A partir de allí, Independiente viaja a Japón y también se queda con la Copa Intercontinental, la primera y única que consiguió en tierra japonesa, derrotando por 1-0 al Liverpool inglés con gol de José Percudani y conducido técnicamente por un ícono de la historia roja, José Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza. La imagen más que me queda es cuando hace el gol Burruchaga, que yo le doy el pase y define Burruchaga y nos ponemos 1-0 en Porto Alegre. Y cuando termina el partido, faltando 5 minutos, nosotros ya habíamos jugado un partido bárbaro y la gente del gremio, que cuando nosotros habíamos entrado a la cancha, como toda final, nos insultaba, nos gritaba para que nosotros, tener un poquito de miedo o alentando al equipo porque era una final de América. Y cuando terminó el partido, faltando 5 minutos, se paró toda esa gente a aplaudirnos. Fue algo extraordinario que no nos había sucedido nunca y creo que a pocos equipos que un rival que está perdiendo y que es una final de una Libertadores te aplauda, quiere decir que lo que habíamos jugado esa noche fue realmente uno de los mejores partidos de que yo jugué en Independiente. En un equipo, vuelvo a repetir completo, en un equipo muy corredor, muy técnico, de mucha personalidad, de mucha garra. Había jugadores como el Bocha que en cualquier momento te ganaban un partido. Había jugadores como Marangoni que te hacía un paréntesis en la mitad de la cancha que era muy bueno. Había jugadores como Justi, viste, como el caso de Villarreal, de Trocero, Clausen o Enrique, que aparte de jugar, hacían goles, metían. En 1984 llegó el premio mayor. En Tokio venció al poderoso Liverpool inglés con gol de José Percudani y la conducción técnica de un ícono rojo, el Pato José Omar Pastoriza. Para Independiente, el Pato fue un técnico y un jugador que la gente no lo va a olvidar jamás porque dio todo por Independiente. Él empezó en Racing, pero después pasó a Independiente y hizo toda su carrera de jugador, ganó Copa Libertadores, campeonatos locales, como técnico también ganó todo. Y era así un caudillo, un técnico de personalidad, como jugador y como técnico que lo respetaban mucho todos nosotros los jugadores por cómo era el Pato, que tenía personalidad, pero también era amigo de todos los jugadores, compañero, y eso creo que para un técnico es lo más importante. Yo debo reconocer que el equipo inglés tuvo altura, se mostró muy bien, en ningún momento se habló absolutamente de nada. Y hay un hecho muy significativo de ese equipo, por eso te digo, es un equipo
de mucho respeto y que era formado por hombres, porque cuando termina el partido hubiese sido lógico que Argentina festejara, pero en el vestuario Independiente había un silencio muy respetuoso por toda la situación que se había vivido en Argentina con la Guerra de las Malvinas. Ningún jugador de Independiente ni gritó ni exteriorizó. Había una sensación de haber cumplido con la gente, una alegría muy sana, muy grande, y bueno, y después festejamos en la Embajada Argentina. Tenemos arquero Carlos Goyen, que daba una seguridad increíble, para mí fue uno de los mejores arqueros, sobre todo yendo de arriba, y para mí un arquero que va bien de arriba soluciona el 80% de los problemas, y él era un arquero que había jugado al básquetbol, por lo tanto tenía mucho timing, no era muy alto, pero tenía mucho timing para salir, como después lo demostró, viste, en la final de la Copa Intercontinental contra el Liverpool, ¿no? Que hasta salió un par de veces con una sola mano para agarrar la pelota. Y eso realmente, ¿cómo se dice? Le da mucha personalidad y achica un poco al rival, ¿no? El gol viene por un gran pase cuando Percudani quiebra un achique del equipo inglés con una gran definición. El arquero era Grovela. Y de ahí en más, Independiente juega a jugar con la limitación del equipo inglés y en un Goyen espectacular porque cortó infinidad de centros en un trocero increíble con un gran juego aéreo para marcar a un tipo como Ian Rush, en todo lo que podían entregar Clausen, Enrique, Villaverde, que era así como el tipo que uno quería tener adelante. Yo fui arquero toda mi vida, decía con un 2 como Villaverde, juego con un ojo menos. Marangoni, Justi, Burruchaga, Bocini, mirá la mitad de la cancha, Barberón, Percudani, o sea, buscame los volantes tapones, buscame los 5 de referencia, buscame el doble 5, buscame los obreros, buscame los carrileros. No, el 4 de 4, el 3 de 3, el 8 de 8, el 10 de 10 y el cuarto volante, un volante más para jugar que para marcar. Independiente otra vez, campeón del mundo, en Japón. Y ellos tenían un muy derecho llamado Jostón, ¿viste? Que era muy rápido. Entonces yo le dije al loco Enrique, mirá loco, si vos te vas al ataque y perdés la pelota, cuando venga vos y él corriendo, los corto a los dos, ¿viste? Y en el minuto lo limpio a los dos, afuera de la cancha. Y bueno, en la primera jugada viene el loco Enrique, yo creo que le tiró una patada de karate, ¿viste? A este Jostón, que le tocó acá en la cabeza, no tocó más la pelota, ¿viste? O sea, era un equipo realmente que, como te dije anteriormente, tenía su calidad, pero cuando había que meter, metía. Con la participación de jugadores de inferiores como Néstor Clausen, Sergio Merlín, Carlos Enrique, la vigencia del trío Justi, Marangoni y Bocini, y los talentosos Villaverde, Burruchaga, Calderón, Barberón y tantos otros, el rojo era realmente el orgullo nacional. Ese equipo era una selección y era un equipo de hombres aparte. Dos cosas se juntaron, ¿no? Deportistas muy profesionales y muy serios, todos con un muy buen gusto por el trato con la pelota y ese equipo que había empezado Nito Veiga, después Pastoriza le dio la pincelada final con esa mística ganadora que tenía el Pato, que traía, con ese socialismo bien entendido dentro del fútbol, de que todos tuvieran acceso a los premios, jugadores que jugaban, suplentes, lesionados, utileros, médicos, nadie se quedaba afuera. Comienzan a espaciarse los éxitos. Con Jorge Solari como entrenador, los Diablos Rojos ganan el campeonato de 1988-89, superando por 8 puntos al Boca de Pastoriza. Fue el torneo en el que si había un empate, se ejecutaban tiros penales y se premiaba con un punto adicional al ganador. Bocini seguía jugando y ganando títulos.
Boca palmo a palmo, Boca nos llevaba 3 puntos, pero se jugaba por 3 puntos en ese momento. Creo que era el primer campeonato que se jugaba por penales, se definía el empate y después había un punto más el que ganaba por penales. Boca nos llevaba 3 puntos, o creo que nos llevaba 6 puntos, fuimos a la cancha de Boca, si ese día no ganaba se podía definir el campeonato. Nosotros le ganamos 2-1 con un gol mío y de Alfaro Moreno. Nos pusimos a 3 puntos, después lo alcanzamos y terminamos, creo, ganando ese campeonato por 5 o 6 puntos de ventaja, porque hicimos una campaña a partir de que le ganamos a Boca que no perdimos un partido más, ganamos todos los 3 puntos y cuando empatábamos a veces ganábamos hasta por penal. En la temporada 89-90 arrancaron los torneos de una sola rueda, los torneos cortos. Independiente ganó el Clausura de 1994, conducido técnicamente por Miguel Ángel Brindisi, en un recordado partido en la última fecha frente a quien era puntero en aquel momento y empatando era campeón. Me refiero al Huracán de Héctor Cooper. Independiente ganó por 4-0 al equipo de Parque Patricios en esta cancha y se consagró campeón con Diego Caña, con Luis Islas, con Sebastián Rambert, con Daniel Garnero, con Gustavo López. Después ganó la Supercopa de 1994 y repitió en 1995 al quedarse con el mismo torneo en el Estadio Maracaná. Fueron sus 2 últimos torneos internacionales ganados. Esa fue una etapa a nivel logros, fue la mejor. Dimos 3 vueltas olímpicas en un año. En el 94-95 salimos campeón nacional, de acá del torneo nacional. Campeón de la Supercopa que le ganamos a Boca y después campeón de la Recopa en Japón que le ganamos a Vélez. Futbolísticamente fue un año extraordinario, pero si hay algo que remarco, te vuelvo a repetir, era cómo yo veía que lo mío hacia la gente y lo de la gente hacia mí se hacía muy fuerte y eso superaba todo, claro que estaba feliz por los títulos, ¿no? Pero el reconocimiento que me daba el hincha quedó grabado en mi corazón para toda la vida. La final contra el Flamengo de Romario, nada menos. Sí, también algo muy parecido. En pocos minutos hicimos el primer gol y en el segundo tiempo el Pájaro Domisi terminó cerrando el partido 2-0. Ese día fue inolvidable porque toda la cancha era Independiente. Yo nunca había vivido algo así. Y la verdad que era raro verse que las 2 tribunas, la visera y la del frente, estuviese ocupada por la gente independiente. La verdad que para uno que viene de muy chiquito de Independiente, vivir ese momento creo que pocos lo han vivido. El Huracán jugaba siempre antes que nosotros y ganaba. Huracán había hecho una campaña enorme. Entonces nosotros jugábamos los partidos sabiendo que si empatábamos o perdíamos, Huracán se nos iba. Fue un campeonato con muchísima presión. Es más, llegamos a la final con Huracán arriba a un punto nuestro. El empate le servía a Huracán. Y ahí creo que quedó claro lo que te decía antes, el convencimiento de ese equipo de Independiente al convencimiento de Huracán. Lo superamos en todo momento, le ganamos 4-0 muy bien, pero la base fue Independiente salió convencido y Huracán me parece que salió medio a ver qué era lo que pasaba. Si bien se venía a salir campeón en el 94, también la Supercopa, veníamos de jugar la Recopa en Japón contra Vélez, había salido campeón también ahí. Fueron 2 o 3 años de Independiente que creo que es difícil repetir tantos torneos juntos. Pero sí que significó la continuidad de Independiente dentro de lo que es internacional, ¿no es cierto? El comienzo del nuevo siglo permitió festejar otro campeonato. Fue la Apertura 2002, con la conducción del Tolo Américo Gallego y la consagración de Andrés Silvera como goleador del torneo con 16 conquistas. Fue una lucha ante el Boca del uruguayo Tavares, pero el gol salvador de Lucas Pusineri ante los Ceneices frenó el peligro auriazul. El festejo fue en el nuevo gasómetro, con triunfo 3-0 y baile incluido. Y después era un equipo muy ofensivo.
atacaban los dos laterales, llegaban los volantes. Creo que defendíamos 3 jugadores, ¿no? Gaby, el Pichi y Diego, el Castaño. Después, el 4, el 3 hizo un montón de goles, Fede hizo un montón de goles. Cerrezuela llegaba y te tiraba unos centros terribles, Pusi también llegaba, el Cholo, más allá de que el Cholo por ahí no hizo muchos goles, pero sí también colaboraba mucho en ataque. Era un equipo sumamente ofensivo, pero que cuando tenía que ponerlo Verón y correr, lo hacía como si fuésemos también defensores, pero generalmente era un equipo que iba mucho al ataque. El cabezazo de Pusineri lo que hace es sacarte de encima el fantasma del Boca, que ganaba todo desde el 98. Ese día Boca le podía haber hecho 4 goles Independiente. Los goles que erraron Tevez, Delgado y Barros Esqueloto, el maestro Tavares todavía hoy debe estar diciendo, es increíble. Arengábamos mucho cuando venía en el micro. Creo que esa era lo mejor, la mejor motivación que teníamos, más allá después de llegar y ver el hormiguero de gente que había. Era algo para nosotros increíble venir. Primero arrancábamos acá, en el Presidente. Llegábamos tranquilos, nada. Sí, un poquito de lío, pero el tramo era corto. Después ya nos íbamos alejando mucho más y terminamos concentrando en Pilar y en Opendorf. Entonces teníamos 45 minutos que llegamos a la cancha casi muertos, porque veníamos con el bombo de allá, gritando, en cuero, todo transpirado. Creo que eso era para nosotros algo que creo que lo que estábamos ahí en el micro no lo vamos a olvidar nunca. Independiente sostiene de local que el que lo perseguía no lo alcance y va al último partido con la ventaja de los puntos necesarios como para que un triunfo lo ponga en el campeonato de vuelta. Y creo que el equipo, una vez que libera esa tensión de enfrentar al equipo que en los últimos tiempos venía ganando todo y venía siendo la referencia de lucha, consigue lo que consigue, goleando a San Lorenzo en su cancha. El primer gol de Insúa es un gran gol contra San Lorenzo. Desde el 2002 hacia aquí, poco ha hecho Independiente para ganar un título. Ha quedado más lejos de lo que se esperaba por culpas compartidas. En medio de ciertas frustraciones, la construcción del nuevo Estadio Rojo es una realidad y la inauguración es el hecho más importante de los últimos años. Con nueva casa, esos fundadores, aquellos fundadores que peregrinaron por distintos lugares de Buenos Aires tratando de encontrar un hogar hasta que recalaron en Avellaneda, deben estar muy satisfechos. Hay cancha nueva, hay futuro. Hay rojo para rato, por ejemplo, para jugar las copas que se vienen. Independiente para mí es mi segundo hogar. Ya que yo tengo mi casa, mi familia, mi gente, mis amores, que son mi señora, mis hijos, mis nietos, toda la familia mía en general. Independiente es una cosa muy especial que yo ingresé al club a los 12 años y estamos hablando que tengo más de 50 años casi dentro del club, donde las etapas las conozco prácticamente todas. De que iban con un carro y caballo a llevar la ropa para entrenamiento, a hoy, a Independiente actual, que estamos inaugurando una cancha que va a ser un orgullo nacional. Independiente fue mi casa, ¿no? Y en tu casa las cosas se manejan con confianza. Yo me acuerdo que firmaba los contratos en Independiente en blanco, porque en Independiente solamente bastaba la palabra. No hace tanto que pasó eso, ¿no? Entonces, hoy, si no hay 4 o 5 abogados, nadie firma, ¿no? Y hay que ver quién firma primero. El Independiente, cuando vos te sentabas con un dirigente, después te decía, bueno, después le mando el contrato. El contrato se firmaba por una formalidad que después AFA te lo pedía, entonces a lo mejor en una concentración o en un momento libre uno pasaba por el club y firmaba, pero te bastaba
arreglar de palabras. Para nosotros era obligación, ponerse esa camiseta era obligación salir campeón. No era que, bueno, salís quinto está bien, no. El jugador de Independiente, el entrenador de Independiente, tiene que saber que si se pone ese buzo o esa camiseta, tiene que saber que tiene que intentar ganar todo. Ese equipo lo tenía. Lo que significó el cariño de la gente de que desde que yo empecé, cuando debuté hasta que terminé, la gente siempre estuvo conmigo, cuando andaba bien, cuando anduve mal en algunas lesiones y siempre me pedía para volver y el fútbol que yo jugué también es el que me identificaba con Independiente, con el fútbol que le gustaba a la gente, de gambeta, de toque, de hacer paredes, de jugar bien la pelota por el piso. Y eso hizo que la gente me tomara un poco como el ídolo de ellos.